Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre la estructura productiva venezolana. Mi nombre es Miguel García, y soy estudiante del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Sin más nada que agregar, comencemos. Industrialización venezolana, año 1920. La industrialización de Venezuela se inicia por la introducción y rápida expansión de la industria petrolera en los años 20 del presente siglo, aunque ya en años anteriores se habían instalado ciertos equipos industriales, por ejemplo en la industria textil. Aunque, algunos autores dicen que el proceso industrial en Venezuela nace en el siglo XIX, por la vocación empresarial de varios venezolanos influenciados en la economía norteamericana y europea. Estos crean empresas con maquinarias importadas de tecnología avanzada y personal especializado. En 1843, Juan José Vial funda la Fábrica Nacional de Papel y en 1858 se instala, cercano a Macarao, el primer telar mecanizado, el cual manufacturaba 97 kilogramos diarios de pabilo. Luego Campbell y Bolton fundan la empresa Molinos de La Guaira y una empresa manufacturera de clavos de hierro. Por otro lado, en 1870, se crea la Compañía Anónima Telares de Valencia, que manufacturó 181,4 kilogramos de pabilo, además de liencillo. En esta época lo que se refleja, es que la fuente industrial eran empresas de la industria textil, cervecera, de cigarros, energía eléctrica, vidrios, fósforos, calzados, azúcar, aceite, entre otros. Ahora bien, la industria petrolera, de grandes capitales extranjeros, operando bajo la forma jurídica de concesiones, ha sido considerada como enclave en la economía agroexportadora tradicional, pues las inversiones y los mercados principales eran extranjeros. Pero los ingresos de la renta petrolera que cobró el Estado venezolano en su carácter de propietario de los yacimientos fueron cada vez mayores, tanto así que tuvieron una influencia determinante sobre las actividades económicas del país. En 1964, se crea la empresa Electrificación del Carlí, Edelca, y la siderúrgica del Orinoco, Sidor. Asimismo, en 1968, el 82% del consumo interno era abastecido por productores nacionales. En 1973, conjuntamente con el ingreso de Venezuela al Pacto Andino, se dio inicio a una nueva etapa del desarrollo industrial y se adaptaron nuevas decisiones como un nuevo arancel de aduanas, un proyecto de ley de incentivos a la exportación, otro de fondo de financiamiento a la exportación, la promulgación de la ley de mercados de capitales para favorecer la emisión de bonos y acciones de empresas privadas y la promulgación del decreto sobre normalización y control de calidad. Igualmente, se dio inicio a la discusión sobre la importación en la inversión extranjera que culminó con el establecimiento en 1974 de la Superintendencia de Inversiones Extranjeras. Asimismo, se tomaron algunas medidas para favorecer la industria privada, especialmente la automotriz como la desconcentración industrial, exoneraciones de impuestos de importación y se intensificó el control de calidad. Pero también, se invirtió fuertemente en las empresas del Estado, petroquímica, siderúrgica y aluminio, proceso que concluyó con la estatización del hierro y del petróleo a finales de la década, que marcaron una tendencia estatista de la que no se han podido librar los gobiernos venezolanos y la sociedad como conjunto. La industrialización comenzó a frenarse desde 1977, ya para esa época con Industrias señalaba algunas causas. Falta de planificación coherente, la necesidad de reducir la intervención de Estado, la abundancia de divisas producto del petróleo, el escaso desarrollo tecnológico y la falta de mano de obra calificada. Al cierre de este periodo, a finales de los años 70, las exportaciones petroleras seguían representando el 95% de los ingresos de divisas del país. Los industriales y el país en general conocieron en la época de los 80, el fenómeno del control cambiario en un país generador neto de divisas. Sin duda, al principio del ajuste cambiario se favoreció la dinámica del sector industrial por las mayores dificultades para importar, pero ese supuesto auge se revierte más tarde debido a los bajos niveles de inversión pública y privada, el deterioro del salario real, los problemas de financiamiento y los retrasos en la obtención de materias primas con los consiguientes alzas en costos de producción.
Durante el período que se inició en 1999, Venezuela ha venido profundizando la ruta contraria a los 40 años anteriores, hacia la desindustrialización, pues el país ha crecido en estos años, fundamentalmente, por vía de los sectores no transables, las comunicaciones, el comercio, la banca y los seguros, en tanto que los sectores de generación de bienes y servicios, manufactura, la construcción e incluso el petróleo, han descendido en términos per cápita. El caso petrolero es quizás el más significativo, ya que su impacto económico se da a través de los precios y no por mayor producción. Sigue siendo el principal generador de las divisas del país, más del 95%, pero ha dejado de ser, como lo fue en el pasado, el motor que impulsa el crecimiento y desarrollo industrial. El ingreso petrolero en los últimos años ha sido casi 100% superior al de los 40 años previos, 697.510 millones de dólares americanos entre 1999 y 2012 versus 340.980 millones entre 1958 y 1998. Sin embargo, el país cuenta hoy con casi el 40% menos industrias de las que tenía en 1999. Se han perdido más de 250.000 empleos industriales directos, bien remunerados. Y por si fuera poco, se ha detenido la inversión privada e incluso la pública. Por ende, tenemos un proceso inflacionario desatado e incontrolable. Modelo de sustitución de importaciones seguido por Venezuela. El modelo de sustitución de importaciones se implanta a partir del año de 1959 y se prolonga hasta 1989, cuando se inicia un nuevo ciclo de la vida política del país en el que se decide sustituir este modelo por otro que otorgaba un mayor énfasis a las políticas de apertura económica y la liberación del comercio. Es un modelo o estrategia que busca fomentar el desarrollo de industrias locales para que produzcan bienes que están siendo importados, imponiendo métodos de política económica tales como los incentivos fiscales y crediticios o la protección comercial. Se dice que el modelo de sustitución de importaciones trata de un tipo de industria que produce bienes de consumo que anteriormente eran importados. Básicamente bienes de consumo ligero, esto es, bienes destinados para el consumo directo de las personas, y cuyos procesos productivos utilizaban tecnologías relativamente poco avanzadas. En consecuencia, el aporte de la mano de obra y las materias primas de origen nacional dentro del valor total de las mercancías resultaba relativamente limitado. Este modelo tiene una serie de características. La primera es su alto componente importado y en consecuencia su relativamente reducido valor agregado. La segunda es el carácter ligero de la producción de bienes de consumo. También, las inversiones de capital nacional eran socios minoritarios del capital transnacional. Una cuarta, es que las exportaciones de la industria iban casi en su totalidad hacia los países centroamericanos. Por otro lado, está el elevado déficit comercial de la propia industria. También tenemos que la diversificación de productos de exportación fue limitada. Asimismo, se genera déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos ya que se importaba más de lo que se exportaba. Igualmente, hay una modernización de la electrificación, los teléfonos, las carreteras, puertos y caminos, ya que se rompe con el aislamiento de las comunidades y se integran dentro de un solo sistema económico. Entre los logros del modelo, están los aspectos sociales, ya que la educación y la salud se hicieron universales, disminuyendo así la tasa de mortalidad y mortalidad infantil, así como las tasas de natalidad y aumentando paulatinamente la esperanza de vida. Igualmente se logra una mayor movilidad social. En la década de los 80, ajustes económicos y pobreza en Venezuela. Durante la década de los 80 en Venezuela se produce un cambio en las condiciones de acumulación que se caracteriza por la pérdida de importancia de la renta petrolera como mecanismo de acumulación y distribución. Sin negar la importancia de los ingresos petroleros en esta década y en el futuro desarrollo de la economía venezolana, puede afirmarse que la caída de su cuantía junto a una mayor proporción comprometida en el pago de la deuda externa dan lugar a un cambio en la estructura económica venezolana con la progresiva pérdida de importancia del Estado como agente económico. Los sucesivos ajustes económicos que se dan a partir de la devaluación del bolívar en febrero de 1983 afectan negativamente el mercado de trabajo y sus consecuencias más visibles son la caída del salario real y de la capacidad de consumo de los sectores populares que desembocan en el estallido social, revuelta de la sobrevivencia, de febrero de 1989.
cambios económicos que se están manifestando actualmente en Venezuela. La economía venezolana presenta muchos desafíos. Después de una contracción que implicó la pérdida de cerca de 34% de su Producto Interno Bruto y de un muy duro y extenso episodio hiperinflacionario, quedan muchos aspectos por corregir. El fracaso del modelo del gobierno le ha obligado a liberar ciertos controles, anotándose contados éxitos, pero todavía existe una gran desconfianza. Ahora el producto de la economía venezolana crece y la inflación ha tenido una tendencia descendente. Pero vale la pena destacar algunos puntos. Empecemos por el segundo. Si bien la inflación interanual de Venezuela se encuentra entre 100%, 200%, el costo para lograrlo fue elevado. El gobierno optó, en 2018, en la aplicación de altísimas tasas de encaje, primero bajo la modalidad marginal y más adelante con el encaje legal estándar, que eliminaron casi por completo el financiamiento de las empresas por la vía del crédito bancario. Eso tuvo un efecto contractivo, el cual se vio solapado con la inercia de caída que ya traía la economía venezolana. Por otro lado, la economía creció durante 2021 y todo apunta a que también lo hará durante 2022, pero resulta difícil saber si es realmente una recuperación si se pone como referencia 2019, año previo a la pandemia, o es precisamente un proceso de limpieza de los efectos de la paralización económica que se impuso como manera de enfrentar la pandemia. Inclusive si el crecimiento de 2022 cerrara entre 15%, 20%, cifra que muchos pudiesen decir que representa un signo de economía saludable, esta terminaría al finalizar 2022 con un nivel inferior al tamaño de 2019. Otra de las variables clave para ese cambio de dinámica tiene que ver con la contención del tipo de cambio. Allí entran en juego tanto la desaceleración del crecimiento de los agregados monetarios, así como la de la inyección de divisas por parte del gobierno en el sistema bancario. Dada la opacidad de las cuentas nacionales, no es posible afirmar con precisión si la inyección de divisas es desproporcionada. Lo que sí pareciera ser una realidad es que los montos requeridos para mantener el tipo de cambio estable no son hoy significativos, pero eso pudiese cambiar a medida que se expanda la masa monetaria por el lado de bolívares, hecho que se dará cuando el crédito bancario comience a crecer de manera más fluida. La dolarización también tuvo y tiene un rol importante en los cambios que se viven. En su momento permitió a los actores económicos tener una referencia estable en el tiempo y así poder ganar visibilidad y operatividad. Además, ese mismo proceso de dolarización llevó adelante un aumento de la masa monetaria en un momento en el que, producto de la hiperinflación y de las medidas de encaje legal, se tenía una profunda desmonetización de la economía, en moneda nacional. Una vez pasada la página de la hiperinflación y con un tipo de cambio menos volátil, el gobierno se plantea comenzar un proceso de desdolarización. Lo piensa hacer incentivando, promoviendo y hasta imponiendo, en algunos casos, el uso del bolívar, y también con la mencionada expansión del crédito. La meta luce ambiciosa toda vez que no se ha rescatado la confianza en la moneda local. Por último, la economía venezolana se encuentra muy por debajo de su potencial. Con pocos cambios es posible que crezca hasta tasas que puedan considerarse como altas, pero son muchas las restricciones que todavía hacen peso sobre esa recuperación y por tanto la limitan. La precariedad de los servicios básicos, el aislamiento internacional, la falta de financiamiento y por sobre todo, y el débil respeto a la propiedad privada, son algunas de esas limitantes que se pueden citar. Pero la principal es el deterioro institucional que presenta el país, no solo en la institucionalidad económica, sino también en la política. La recién selección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia es un buen ejemplo de ello. Es un verdadero proceso de reinstitucionalización, con un firme respeto al Estado de Derecho, con independencia de los poderes públicos y un manejo transparente y probó de la cosa pública, el que representará un cambio relevante para la economía venezolana y para el país entero.